Hola, buenos días, ¿cómo estás? Perdón que la semana pasada no pude grabar sino un solo video, pero bueno, ahí vamos con la ayuda de Dios. Estamos leyendo el libro de los Gálatas, capítulo 1. Leamos nuevamente los versículos 11 en adelante. Si antes íbamos bien despacito, ahora vamos más despacio todavía. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y de esto ya hablamos, que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Versículo 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Wow! Y así mismo es como nosotros podemos leer la Biblia, con la ayuda de Dios. Dios Padre, Hijo y Santo Espíritu. Antes de leer la Biblia, ora y pídele a Dios que te dé revelación de su palabra mediante el Espíritu Santo de Dios. Y si tú te propones bien juicioso todos los días de tu vida a escudriñar la palabra de Dios, cada vez irás entendiendo más y más y más y más. Y cada vez te llenarás más y más y más de Dios, de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios. Verdaderamente es hermoso. Mira, tú y yo sabemos que en este mundo están pasando muchas cosas, y muchas cosas difíciles, y que van a seguir pasando cosas difíciles, porque así está escrito en la palabra de Dios, que es necesario que todas esas cosas ocurran. ¿Por qué es necesario? Para que las personas que de pronto se han alejado de Dios o que no han querido llegar a los pies del Señor, no les quede más remedio que volver su corazón a Dios, buscando como esa tabla salvavidas que los salve. Y verdaderamente es así. Dios con su palabra nos salva. Entonces por eso es necesario que pase todas las cosas que están pasando en el mundo, porque a causa de eso muchas personas se van a convertir al Señor. Pero también dice la palabra de Dios que no debemos tener temor. Tú no tengas miedo, no te angusties, no te afanes, no te preocupes. Tú no tienes por qué pensar: ¿qué será de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mi familia? No, porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos llenamos más y más de Dios a través de la oración, de leer la palabra de Dios y de alabar a Dios, nos vamos llenando cada vez más de Él, y todo temor y toda angustia y todas esas cosas van saliendo. Pero necesitamos sacar un tiempo a solas con el Señor cada día. Eso es imprescindible. Es como si tú, que ya lo hemos dicho en otros videos, como si tú, imagínate que tú un día dijeras: no voy a comer más. ¿Qué pasaría contigo? Terrible, pues te enfermas hasta que te mueres. Igual es en la parte espiritual. Si tú no te alimentas con el pan del cielo, que es la palabra de Dios, empiezas a enfermarte. Y de ahí todas esas enfermedades, como la depresión, la tristeza, la ansiedad, que pueden desencadenar en el suicidio y cosas así. Entonces, tú, en vez de ponerte a mirar las cosas del mundo y lo que está pasando en el mundo y angustiarte y preocuparte, tú no. Confía en el Señor, vuélvete a Dios de todo corazón, búscalo con todo tu corazón, orando y bueno, todo lo que ya hemos dicho, y verás como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu alma, tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, lo que estamos leyendo aquí es el apóstol Pablo diciéndonos que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios y no de hombre. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El apóstol Pablo, antes de llegar a los pies del Señor, era Saulo de Tarso, que era completamente diferente al apóstol Pablo. Saulo, antes de convertirse al Señor, perseguía cristianos, los mandaba a matar, en fin, era una cosa terrible. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, él pensaba que estaba haciendo bien, pensaba que estaba defendiendo la causa de Dios, cuando realmente estaba completamente equivocado. Tal y como cada uno de nosotros que antes de convertirnos al Señor, de pronto pensábamos que como estábamos viviendo la vida estaba bien. Y resulta que estábamos requete equivocados. Terrible. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bendito sea el Señor. Una vez escuché a alguien que dijo, o leí en alguna parte que dijo, gracias a Dios, que Dios me llamó y me apartó para Él antes de yo nacer, porque si lo hubiera hecho después, no me habría llamado. Y es que así es. Realmente a los hijos de Dios, Dios nos llama, nos eligió desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre. Lo que pasa es que muchos de nosotros nacemos y nos vamos por camino de donde no es, pero bueno, finalmente por el amor y la misericordia de Dios, por fin llegamos a los pies del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer con quienes nos rodean. Orar mucho por ellos sin desmayar para que tarde o temprano lleguen a los pies del Señor. Algunos llegan por la gracia de Dios, pero es que la gran mayoría llegamos es a raíz de grandes dolores y sufrimientos. Ay, Dios mío. Sigamos leyendo, versículo 16. Bueno, volvamos a leer el 15 y el 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio él lo recibió no porque alguien se lo haya enseñado, no por revelación humana ni nada de eso, sino porque fue realmente directamente nuestro Señor Jesucristo que le dio revelación del evangelio de salvación al apóstol Pablo. Y dice ahí que una vez le fue revelado, el apóstol Pablo no subió a Jerusalén a buscar a los que eran apóstoles, que en ese momento pues eran 11 apóstoles, ni nada de eso, sino que fue a Arabia y luego se devolvió de nuevo para Damasco. Entonces, y mira lo que dice ahí, que Dios le reveló a nuestro Señor Jesús en el versículo 16 para que le predicase entre los gentiles. Bendito y alabado sea el Señor. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer tú y yo, predicarle a los demás acerca de Jesús.
Tú que me escuchas y tú que ya llegaste a los pies del Señor, bendito y alabado sea el Señor, tienes que empezar a hablarle a los demás acerca del Evangelio de salvación. Tienes que empezar a predicar la palabra de Dios, a hablarles a los demás de Jesús, de Dios, de la palabra de Dios, de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, porque eso es del agrado de Dios. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por este día, gracias por esta semana, gracias por estos videos, Señor, por favor ayúdanos a poder grabar y subir y publicar videos todos los días de lunes a viernes. Está muy difícil, Señor, pero por favor ayúdanos, te lo rogamos. Papito Dios, gracias por tu palabra. Te ruego que bendigas a todos los que están orando con nosotros y leyendo la palabra de Dios y que los llenes de mucha paz, de mucha tranquilidad, que no se angustien ni se preocupen por nada y que sientan, Señor, tu presencia guiándolos a cada paso del camino, que ellos sientan, Señor, que están guardados y protegidos bajo tus alas, Papito Dios. Te amamos y te bendecimos y te adoramos y te damos infinitas gracias, mi Señor Dios Todopoderoso y eterno. Bendito y alabado sea el Señor.